El humo blanco anunció lo que muy pocos vaticinaron, y es que Robert Prevost no estaba en la lista de favoritos, ni en las especulaciones previas a su elección. Un papa nacido en Chicago, con alma latinoamericana y espíritu misionero, apareció en el balcón del Vaticano. Su elección no solo rompe esquemas geográficos, también abre preguntas. ¿Hacia dónde va la Iglesia? ¿Qué señales trae este nuevo liderazgo? Sin duda le esperan desafíos enormes. La fe en tiempos de polarización, el rol de la mujer, los abusos no resueltos, entre otros temas trascendentales. Esta semana empezó una nueva página para la Iglesia Católica y para millones de creyentes, de la mano del Papa León XIV. Roma, 7 de mayo de 2025. Cuando el reloj marcó las 18 horas con 8 minutos, una tenue columna de humo blanco comenzó a elevarse desde la Capilla Sixtina. No era solo una señal, era una revelación. Habemus papam. El mundo supo entonces que los 133 cardenales electores, venidos de 71 países de los 5 continentes, habían elegido al sucesor de Pedro. Un nombre recorrió el planeta, Robert Francis Prevost, ahora Papa León XIV. La pace sia con tutti voi. Su elección no solo fue una decisión teológica o política, fue profundamente simbólica. Su saludo en español a la comunidad de Chiclayo en Perú arrancó lágrimas entre quienes lo conocieron. Su llamado a la paz, dirigido a todos los pueblos, no sonó a protocolo, sino a una auténtica preocupación que atenderá desde su cargo. Estoy sumamente alegre de que los cardenales hayan tenido la valentía y el buen ojo de escogerle a Robert Prevost, porque me parece que es un verdadero pastor. Había una lista de 14 papables, de 12 papables, de 10 papables, pero entre ellos aparecía Prevost, porque era uno de los cardenales de la curia romana. Pero cuando uno veía hacia atrás la vida de él había pasado 40 años en el Perú, había sido general de los agustinos, reelegido como general, o sea que era también un buen administrador. Obviamente al estar 40 años en el Perú hablaba español, pero no solo eso, su madre es española. Él es hijo de estadounidense de Chicago y de española. Y por Prevost en realidad es Prevost, es un apellido francés. Por parte de padre, él tiene raíces francesas e italianas. Y por parte de madre, incluso creo que tiene familia en Haití, en un tatarabuelo o algo así. De manera que viene a ser como una especie de resumen de la globalización. Y luego el Papa Francisco le lleva de obispo, le lleva ya a Roma, le hace cardenal y le pone al frente de la congregación de los obispos. Era el que revisaba los nombramientos de obispo en el mundo entero. Pero además es religioso, o sea, de una orden religiosa, que es de los agustinos. Y él por eso ha venido al Ecuador como general de los agustinos un par de veces. Y era un hombre como Francisco, que era un hombre que había estado con los pies en el barro, que había estado con la gente pobre. Chiclayo no es una zona rica del Perú, Chiclayo es una zona muy pobre, que sabía la realidad, no solo del mundo de la curia romana o de incluso diócesis mejor acomodadas. Él no era arzobispo, era obispo de una diócesis pequeña y pobre del Perú. Así que todo eso me gustó. Las últimas elecciones papales han sorprendido al mundo. Ni Juan Pablo II, ni Francisco, ni ahora León XIV figuraban entre los favoritos. Sin embargo, cada uno llegó con una misión marcada por el signo de los tiempos. Y es que si bien la doctrina sostiene que el Espíritu Santo guía al colegio cardenalicio, la historia demuestra que no hay elección sin tensiones, pues se enmarca entre las posturas conservadoras y las corrientes reformistas de la Iglesia. Yo me imagino que el nombre de Prevost ya empezó desde la primera votación a tener una cierta relevancia y luego todos los votos confluyeron hacia él. Eso muestra que la Iglesia está de acuerdo con avanzar
en la línea del Papa Francisco. Un sector que no estaba de acuerdo con Francisco, fuertemente en contra de Francisco, es parte de la Iglesia de los Estados Unidos. Una iglesia cuyos obispos están con Trump. Contra ellos había un enfrentamiento y Prevost no es de ellos, porque no es de esa iglesia de derecha de Estados Unidos, y ahí va a haber una tensión y va a haber una relación que yo creo que puede ser providencial, que sea un norteamericano que pueda entenderse con ese sector de la iglesia y que les haga avanzar hacia la justicia social. No puede ser que se quiera, como J.D. Vance quiere poner, que dice que se convirtió al catolicismo, y que un poco pone como gradación en el amor, que primero hay que cuidar a los suyos y que más tarde, para justificar las políticas absurdas contra la migración y las deportaciones de Trump, Vance quería justificar eso diciendo que el amor, la caridad cristiana, tiene gradación. Y el propio cardenal Prevost, antes de ser nombrado papa, ya le respondió a Vance que no es así, que está equivocado, que en el amor cristiano no puede haber gradaciones en ese sentido. O aceptamos a todos, como dijo el Papa Francisco y como dijo el Papa León XIV en su primer discurso, hay que aceptar a todos. Robert Prevost, estadounidense de nacimiento, latinoamericano de corazón, vivió 4 décadas en Perú, especialmente en los barrios más empobrecidos de Trujillo. Allí dirigió seminarios, formó sacerdotes, caminó junto a migrantes y escuchó de cerca las heridas del continente. Hablaba español, se nacionalizó peruano y compartió las angustias de la iglesia latinoamericana. Es evidente que hay muchos problemas. Hay sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados. El nombre que eligió tampoco fue casual. En la historia de la iglesia, los nombres papales son declaraciones de principios. Juan, Gregorio, Benedicto, Inocencio, Clemente. Cada uno evoca una visión de la iglesia, un estilo de liderazgo. Prevost eligió llamarse León XIV en honor a León I, defensor de la fe frente a las herejías y las invasiones bárbaras. Y León XIII, el pontífice que redactó la encíclica Rerum Novarum, piedra angular de la doctrina social de la iglesia. En este documento se defendió el salario justo, los derechos de los trabajadores y la dignidad humana. León XIII fue el de la gran Rerum Novarum, que es la base de la doctrina social de la iglesia. Yo no creo que es casualidad que haya adoptado ese nombre. Ese nombre ya marca un cierto camino, un cierto estilo, una cierta preocupación. Él quiere continuar con el tema de la doctrina social de la iglesia, con la necesidad de la justicia social, de preocuparse de los pobres. Creo que está marcando con solo haber escogido el nombre de León XIII. Algunos creen que el Papa tiene que ser un activista y le reclaman que Francisco no haya hablado contra Maduro o que Pío XII no haya hablado contra Hitler. Es que al ser también un gobernante y al preocuparse de la grey católica, de los millones de católicos, no puede ser un papa activista en el sentido tradicional de la política. Tiene que ser alguien que influya con la diplomacia. La diplomacia no tiene que estar anunciando lo que hace, lo hacen en secreto, lo hacen reservadamente y al mismo tiempo con su voz, con una voz profética, una voz en contra, como Francisco, por ejemplo, la vergüenza de la política inmigratoria europea o de la política migratoria ahora de los Estados Unidos. Hablar contra eso, hablar a favor de la paz. El Papa, no sé, creo que hay quien le contó, el Papa Francisco habló más de 700 veces sobre la necesidad de la paz en Ucrania. Hoy se sabe que la formación de Prevost no es improvisada. Es matemático, doctor en Derecho Canónico, maestro en Divinidad. Fue superior general de la Orden de San Agustín y en 2023 prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los cargos más influyentes de la Iglesia. Pero su perfil va más allá de los títulos. Pertenece a la Orden Agustina fundada en 1244, cuyo carisma se resume en 3 pilares: vida en común, búsqueda interior de Dios y caridad. El legado que recibe no es menor. El Papa Francisco dejó huellas profundas en la Iglesia.
Abrió las puertas a los católicos divorciados vueltos a casar. Cambió el enfoque hacia la homosexualidad. Defendió con firmeza a los migrantes y tendió la mano al diálogo interreligioso. También llamó a la acción frente al cambio climático. Prevost comparte esa visión. De hecho, fue nombrado obispo por el propio Francisco. Muchos esperan que este papa se destaque como un pastor diplomático y reformador, acorde a los desafíos del siglo XXI. Los desafíos son, primero, llenar los zapatos de Francisco. No es fácil. Continuar con las reformas de la Iglesia, con las reformas económicas y también organizativas de la curia. Continuar con el camino sinodal, que el Papa Francisco insistía mucho, la necesidad de que participemos todos, los laicos, los religiosos, las monjitas, todo el mundo, participar en la Iglesia. Por supuesto también continuar con la vigilancia sobre la pedofilia y el castigo a quienes abusen de menores, incluso como el Papa Francisco lo determinó, a los obispos que oculten lo que pueden hacer los sacerdotes o demás miembros de la Iglesia. La historia del papado comenzó con un pescador, Simón Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Predicó su mensaje tras la crucifixión y murió ejecutado por Nerón. Desde entonces, 266 hombres han ocupado la silla de Pedro. Algunos fueron santos, otros reformistas, algunos figuras de controversia, pero todos fueron eslabones de una misma cadena que atraviesa imperios, guerras y divisiones. En los cónclaves ha pasado de todo. Hubo un cónclave en Viterbo donde durante 3 años los cardenales no se pudieron poner de acuerdo para elegir un nuevo papa. Y entonces la gente, el pueblo, ya molestos con estos que no se ponían de acuerdo, les encerró con llave. Y por eso se llama cónclave, porque es con llave. Incluso les racionaron la comida para que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque había un tiempo en que había muchos intereses terrenales. Solamente en el siglo XIX fue que aquello se resolvió con la conquista por parte de Italia de los estados pontificios. Y entonces se redujo al Vaticano. Entonces el Papa ya no es un rey temporal, sino un gobernante espiritual de millones de católicos. Ya no tiene ejército, tiene solo la Guardia Suiza, que es tan hermosa con sus uniformes diseñados por Miguel Ángel, pero no tiene cañones. Ni se dice que Stalin preguntó cuántas divisiones tiene el Papa, porque el Papa tiene un poder que va mucho más allá del poder de los cañones y de los aeroplanos, ¿no? El papado no es solo una autoridad espiritual asentada en Roma, es una voz que llega a 1.400 millones de católicos en todos los rincones del planeta.